I had nothing but heartache. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví para cada uno. Estamos en nuestra sección ¿Sabías qué? Y hoy de entradita le voy a pedir un favor. Sé que hoy día me va a tocar de parte del Señor darle un pellizco a una vaquita sagrada que muchos tienen. Y cuando nos toca a los predicadores confrontar con la a veces incómoda verdad, a aquellas mentiras que están arraigadas, pareciendo genuino, comienzan los problemas. Pero voy a tomar esta responsabilidad de parte del Señor de desmitificar, de sacar algo que parece genuino y bíblico y no lo es. ¿Y a qué me refiero? Se ha predicado, se ha enseñado y algunos se atreven a decir, la Biblia dice lo siguiente: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y suena hermoso. A veces lo predicamos a la calle. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Es bíblico? ¿Está sustentado por la palabra? ¿Nace de la misma palabra? ¿Es un versículo bíblico? Y yo comienzo planteándole un desafío. Si usted de los que cree que es bíblico y es un versículo bíblico, búsquelo. Dese el tiempo. Dese el tiempo. Si gusta, le doy un año completo para que aproveche de estudiar su Biblia. La Biblia en un año. Estudie la Biblia en un año y a ver si en un año completo va a encontrar ese versículo bíblico que algunos dicen que es un versículo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Quizás la va a encontrar en el Evangelio según San Yo. Ajá. Porque muchos practican el Evangelio según San Yo. Yo creo, yo pienso, yo entiendo, yo. Otros tanto interpretan la Biblia en forma antojadiza y se olvidan que la misma Biblia, por pluma del apóstol Pedro, dice que no es de particular interpretación o interpretación privada. Es la interpretación conforme el Espíritu Santo lo determinó. Claro que ciertos pasajes podemos darle nosotros una aplicación espiritual, o podemos, también estamos autorizados en el lenguaje espiritual de la Biblia, comprender algunos pasajes en su contexto espiritual. Pero lo más sensato es presentar y entender la Biblia en su contexto. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Cómo lo escribió? ¿Qué dijo literalmente? Y de ahí comenzar a extraer enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. De frentón le digo, no existe como versículo bíblico. Número 1. Número 2, tampoco tiene un sustento bíblico así como se presenta. Y número 3, no representa el carácter ni la naturaleza de Dios, sino que es contrario a aquello. Para comenzar a derribar este mito, ¿quién lo dijo? ¿Un cristiano? ¿Un predicador? ¿Sabía usted que? ¿Sabías que? ¿Quién lo presentó? No fue un cristiano, fue un indio hinduista. ¿Cómo es esto? ¿Indio? ¿Está hablando de forma despectiva? No. Los que viven en la India son realmente indios. Y un practicante de su fe, de su religión.
y que inició un movimiento, incluso fomentó y respaldó mucho el movimiento de la no violencia, la resistencia pacífica, fue Mahatma Gandhi, el pacifista indio. De mediados de los años 50 del siglo pasado, donde había gran racismo y se estaban activando grandes guerras. Este hombre se levanta con un postulado de no violencia, de una resistencia pacífica, casi con un cariz cristiano, de ser un pacifista, así como habla las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, como que tenía ese contexto. Y él quería anular el poder de la guerra, el poder de la odiosidad, el poder del racismo, el poder bélico con la paz. No era mala su idea, para nada estoy diciendo que era malo lo que él deseaba. Ahora, no voy a entrar en cuestionamientos personales, pero usted investigue. Fue de muy dudosa reputación finalmente la vida de este hombre. Hubo muchas inconsecuencias. Hay un lado oscuro y tenebroso de la historia de este personaje al cual me estoy refiriendo. Pero él fue el que plasmó este dicho. Pero incluso llegó seguramente a oídos, y eso es lo que dice los entendidos, que llegó a oídos de un predicador, para variar, estadounidense, Yanquilandia siempre llevándola, y la plasmó a los púlpitos porque le pareció una expresión fascinante. Pero lo que dijo originalmente Gandhi tampoco es lo que se dice hoy por hoy. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Gandhi lo que dijo fue: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El problema es que ni lo uno ni lo otro, ni invirtiendo el orden, tiene asidero bíblico. Y ahora desde la Biblia le voy a explicar el porqué. Y al final le voy a dar la connotación correcta, porque ya más de alguien tiene que estar ahí molesto. Más de alguien va a decir: ¿y cómo el pastor me va a explicar cuando dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Bebe, ahí está clarito, Dios mismo amó al mundo, por lo tanto, si amó al mundo, amó a los pecadores. Vamos por parte, no se me sulfure, tranquilo mi toro, ahí vamos con calma. Vamos a la Biblia, porque aquí siempre quien tiene la razón no somos nosotros. Siempre lo voy a decir y lo voy a recalcar. Voy a hablar por mí. No soy dueño de la verdad. Soy un cautivo de la verdad, porque la verdad es Cristo y Él me ha comprado a precio de sangre. No soy un impositor de la verdad, no la impongo. Sí soy un expositor de ella, expongo la verdad por medio de la Biblia. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos a la Biblia. Salmos capítulo 5 y Salmos capítulo 7. El pastor se va a mover en el Antiguo Testamento. Sí, voy a tomar 2 versículos, podrían ser muchos más, pero voy a tomar 2 de los más contundentes del Antiguo Testamento y después nos vamos a mover en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? ¿Os olvidaba que la espada tiene 2 filos? El problema es que hay algunos que quieren tomar la espada y se están cortando las manos y los dedos, porque la espada se toma por el mango, no por la hoja. Y la dejo ahí nomás. Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Y veamos algunos versículos. Versículo 4 en adelante. Ponga mucha atención.
Aquí va a ver si acaso Dios ama al pecador. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Ve, pastor? Dios está aborreciendo el pecado. Vamos por parte. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Si decimos que Dios ama al pecador, involucra que el pecador puede acceder a Dios y habitar con Él. ¿O no? Ahora, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y aquí va a doler. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es maldad, pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Aborreces a los pecadores. ¿Cómo? Aborreces a los pecadores. ¿Dónde quedó esa frasecita tan hermosa que dijo Gandhi? Dios ama al pecador. Si aquí dice que lo aborrece, ¿quién tiene la razón? ¿Gandhi, usted, yo o la Biblia? Respóndame. La alcancé a escuchar, la Biblia. Entonces corrijamos, observemos. ¿Qué es aborrecer? Detestar. Odiar. ¿Existe el odio en Dios? Por supuesto. Existe un odio acérrimo contra el pecado y el pecador. ¿Por qué cree que la primera pareja fue expulsada del huerto? Si Dios ama al pecador, ¿por qué tuvo que expulsar a Adán y a Eva? Para darle una posibilidad de salvación en el sustento de un arrepentimiento y un convertimiento genuino. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Un mentiroso no es un pecador? Dígame. Sí, pastor, es un pecador. Entonces Dios ama al mentiroso. ¿Qué está diciendo aquí? Va a destruir al mentiroso. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ajá. ¿Acaso un sanguinario, un asesino, no es un pecador? ¿Va a amar a un asesino? Al que engaña, tú que engañas a tu esposa en lo oculto, tu esposa que él eres infiel a tu esposo, ¿Dios te ama? Hipócritas, mentirosos. ¿Dios los ama? Arriba dice que Dios aborrece, odia de una manera terrible el pecado y el que lo comete. Y cuando hablamos de que Dios abomina, es algo vomitivo, es algo repulsivo. Estas cosas delante de Dios. Ahora, aunque se me impacte, yo quiero que me vaya escuchando con calma. Después le voy a dar una connotación correcta a esa frase que parece bíblica. Mire, vamos al Salmo ahora número 7. Al Salmo número 7. Ahora, mire, incluso vamos a ligar el 5, el 6 y el 7, porque acá hay otra partecita muy interesante. David, en el 6:8, escribe esto: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Si Dios oyó la oración de David frente a los inicuos, a los maldadosos, a los pecadores, y Dios los va a avergonzar,
ama al pecador? Vamos ahora al Salmo 7. Mire, Salmo 7, leamos desde el versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Fenecer es dejar de ser. 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El que practica impiedad. ¿Qué es la impiedad? Una de las manifestaciones de la maldad y el pecado. ¿Ah? Vamos rebobinando un poquito. Yo quiero que quede muy claro, vamos a ir punto por punto. En el Salmo 5, Dios dice claramente que no se complace en la maldad. El malo no va a habitar junto con él. ¿Ah? Que aborrece al pecador y abomina al sanguinario, al mentiroso y al engañador. Acá David da a entender que esos van a dejar de ser. Y ahora en el Salmo 7 nuevamente aplica la idea de que la maldad y el que la practica van a dejar de ser un día. ¿Por qué? Versículo 11, porque dice que Dios es juez justo. Por eso todo pecador necesita ser justificado. Necesita que su pecado recaiga en la persona de Cristo, el cual murió en la cruz. Y la Biblia enseña claramente, sobre todo en el capítulo 5 de Romanos, la bendita doctrina de la justificación. El justo muriendo en lugar de los injustos, el santo muriendo en lugar de los pecadores. Nuestra maldad Cristo la llevó en la cruz. Pero para que el pecador deje de serlo y ahora pase a ser amigo de Dios y reconciliado en Dios, tiene que creer, aceptar y recibir a Cristo en su vida por medio de creer en la obra de la cruz, ser lavado en la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 y 1:9 lo dicen, que necesitamos ser lavados en la sangre de Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Ahora, ponga atención, lo que le acabo de decir aquí se comprueba. Versículo 12, si no se arrepiente, ¿quién? El pecador. Él, ¿quién? Dios, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, 7:13 de Salmo, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Versículo 14, he aquí, el impío concibió maldad, el pecador y el pecado, como uno solo. Si Dios obviamente aborrece el pecado, ¿por qué va a amar al pecador? Si el pecado está activo, ¿por qué hay alguien que lo practica? Dios los va a matar. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Ah? ¿Le va quedando claro? Vamos al Nuevo Testamento ahora, porque alguien estará diciendo, pero es que es fácil tomar el Antiguo y darle una interpretación. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2, donde está el subtítulo en Reina Valera 1960, salvos por gracia. Sabemos que la salvación no tiene obra ni mérito humano, es solo misericordia que involucra perdón de pecado y gracia divina que involucra amor de salvación. Y comienza el apóstol Pablo diciendo esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el pecador? Muerto. Muerto. ¿Es amado por Dios? No. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En aquel tiempo, para los griegos, el príncipe de la potestad del aire se llamaba el dios Eolo. Por eso se habla de la fuerza eólica, cuando a través de turbinas de molinos activados por aire o viento se genera electricidad. Eolo es una representación de Satanás, el que opera en las esferas celestiales, el que opera en el primer y segundo cielo. Pero aquí está diciendo hijos de desobediencia. Si el gran fundamento de relación hacia Dios es la obediencia, ¿cómo Dios va a amar a un desobediente? ¿Ah? Usted me va a poner el ejemplo. A ver, pastor, yo soy padre, yo soy madre y tengo hijos desobedientes, pero igual los amo. Sí, yo le diría que sí, a nivel humano. Pero no tratemos de encasillar a Dios en la mente humana. Cierta vez un testigo de Jehová me quiso evangelizar a su manera y me dijo, si usted tiene un hijo, ¿lo quemaría? Por supuesto que yo no. Y si Dios es padre, ¿va a quemar a sus hijos? Obviamente que a sus hijos no los va a quemar. Por eso es necesario ser hijo de Dios. Pero cuando un hijo rebelde, que es hijo, se desvía, viene la disciplina y el azote de Dios. Si no me lo cree, vea el contexto de los primeros versículos hasta el 5 de Hebreos 12. Vaya a Proverbios 3 y vaya a Job 5:17. Pero esto aplica con los que ya son hijos, no los que están ausentes de la vida de Dios. Ahora mire, 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ponga muchísima atención aquí. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ajá. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por ahí lo vamos entendiendo ahora. El muerto va a recibir vida por medio de la obra de Cristo. Y la única forma de entender que Dios ame al mundo, hablando de todo el conjunto de seres humanos, es por medio de la obra de Cristo. No es que Dios ame directamente al pecador, sino que Dios se manifiesta en un amor compasivo frente a la necesidad humana. Por eso vino Cristo a morir por todos los hombres. Así entendemos bien el versículo de San Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al género humano. ¿Pero en qué sentido lo amó? ¿Complaciéndose en su maldad? ¿Complaciéndose con el pecador y el pecado? ¿O solo aborreciendo el pecado y amando al pecador? No, Dios mostró un amor compasivo, tuvo compasión de lo que Él creó, pero se compadeció en base a la necesidad de salvación y salvador. Por eso vino Jesucristo a solucionar el problema del pecado. Yo le pregunto, y respóndame usted, en el día del juicio final, ¿quiénes van a ir a condenación? Le presento tres opciones. ¿Solo el pecado? ¿Solo el pecador? ¿O el pecador y su pecado? Tiene 3 segundos para responder. Respóndame. La respuesta correcta es: a la condenación eterna, los que han muerto sin Cristo y han muerto en sus pecados, va el pecador con su pecado, con la evidencia a libro abierto, en el juicio final, a la condenación eterna. Sería absurdo pensar que Dios solo va a condenar el pecado. ¿Y qué hay del responsable en pecar? Por eso es clave entender que la obra de Cristo es la que nos reconcilia. Por eso que mismo en Efesios, capítulo 2 del versículo 11 en adelante, Pablo comienza a enseñarnos la clave de la reconciliación, para que ahora ya no estemos sujetos a la futura ira de Dios, sino a la gloria en Cristo. Otro versículo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿De quién está hablando? De los que se complacieron en la maldad. ¿De quién está hablando? De los pecadores impenitentes. ¿De quién está hablando? De aquellos que su vida estuvo ligada a vivir en pos del pecado. ¿Qué tiempo? Cuando se manifieste el anticristo. ¿Qué dice aquí? Por esto Dios, ¿quién? Dios mismo, les envía un poder engañoso. ¿A quién? A los pecadores. Le va a permitir el engaño final a las dos bestias, al anticristo y al falso profeta. Pero ahora dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Para qué? Para que crean la mentira. O sea, seguiste en tu pecado, nunca quisiste una relación conmigo, siga su camino. Vaya al lugar que usted eligió, vaya a la condenación. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿A fin de qué? Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Todavía está creyendo que Dios ama al pecador? Y vamos a otro versículo, y ya con esto, para no seguir, porque podríamos estar horas, pero yo creo que esto ya es contundente. Vamos a Hebreos. Sí, vamos a Hebreos para que quede claro. Hebreos 12. Hebreos 12. Versículo. Y vamos a leer el versículo 5, 4 y 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y agreguemos estos dos versículos más, 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ajá. Es Dios hablando. Y después viene desde el 12 en adelante, Hebreos 12 en adelante, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Ah? De ellos, ¿qué decía anteriormente? En Hebreos 10 hay una advertencia del pecador deliberado. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se da cuenta? El sacrificio de Cristo marca la diferencia. Ahí el amor compasivo de Dios frente a la necesidad de un mundo en decadencia se convierte en un amor pasional, de inclinación pasional a los que ya están en relación con Él. 10:27 de Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al pecado. No dice así, que ha de devorar a los adversarios. Dios a los pecadores los considera sus enemigos. Solo a los hijos, por la obra de Cristo, los considera sus amigos. Y cerrando, 2 versículos finales. Entiéndase bien, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo. Mire, capítulo 2, versículo 6. Y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Le está quedando claro? Veamos el último versículo, últimos versículos en Pedro, segunda de Pedro, y quizá uno o dos más en primera de Juan, y yo creo que ya va a quedar más que claro. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pausa. ¿De qué manera? De una manera en amor compasivo. Me duele ver cómo están estos animalitos, me duele ver cómo están estos bastardos, me duele verlo. Pero quiero también que ellos entiendan que yo no tengo comunión ni con el pecador ni con su pecado, pero llevo una solución. Conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Y ahora, ¿por qué no ha venido Cristo? ¿Y por qué Dios no ha desatado toda su ira vengadora? Porque es paciente y espera que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él conoce quién es quién. Por eso a los que no se van a arrepentir, Él mismo le va a enviar un poder engañoso para que terminen eligiendo definitivamente el lugar de condenación a la cual ellos mismos están escogiendo. Mire, versículos anteriores dice el 5 al 8. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y después viene lo que presentaba de la paciencia de Dios. Y cerrando, Primera de Juan capítulo 3, subtítulo Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta misma carta, Primera Juan 2, 15 al 17, al cierre dice así: no améis al mundo. A ver, ¿cómo? Allá dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora el Espíritu Santo nos dice que no amemos al mundo. Hay que hacer una diferencia. Allá en San Juan 3:16 está la expresión del amor compasivo de Dios hacia el género humano, que por medio de la obra de Cristo se transforma en amor pasional, amor de relación. Pero acá Juan, este escritor, el mismo del Evangelio, está hablando de mundo como sistema corrompido. En otras palabras, está diciendo: no amen al sistema corrompido, ni las cosas que están en este sistema. Si alguno ama este sistema corrompido, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, en este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del sistema mismo, del mundo. Y el mundo pasa, su sistema y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conclusión al cierre. ¿Todavía cree que Dios ama al pecador con un amor pasional y solo aborrece su pecado? ¿Le quedó claro que Dios aborrece tanto al pecador como al pecado? ¿Cómo solventamos esto? Gracias a la obra de Cristo, creyendo, confesando nuestros pecados delante de Dios y arrepintiéndonos de corazón, somos convertidos en nuevas criaturas, pasamos a ser hechos hijos de Dios, en paz con Dios, reconciliados con Él, justificados en la sangre de Cristo. Y ahora sí, Dios nos va a amar de una manera maravillosa y extraordinaria. Bendiciones a cada uno. He saved me, and He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything.